Ahora invitamos a los integrantes de nuestra mesa directiva para que nos acompañen desde las primeras sillas del auditorio porque a continuación daremos inicio a la primera conferencia. Conferencia Capitalismo y Mercado como herramientas para superar la pobreza, a cargo del doctor Miguel Anso Bastos, doctor en Ciencias Económicas de España. Lectura de su hoja de vida. Miguel Anso Bastos es profesor titular en Ciencias Políticas y secretario del Departamento de Ciencia Política de la Administración de la Universidad Santiago de Compostela, USC, en España. Colaborador en el Máster de Economía, UFM-OMA y conferencista habitual en el Instituto Juan de Mariana, licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la USC. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad Pública Española del Ámbito Estatal, UNED. Con ustedes, el doctor Miguel Ángel Anso Bastos. Muchas gracias a señor vicerrector, señores decanos, queridos colegas. Primero, vamos a ver. Yo tuve un gran honor en mi vida, uno de los grandes honores que tuve en mi vida fue hablar en el convento de los dominicos de Salamanca, donde dieron clases y expusieron su doctrina los primeros dominicos. Fueron un gran honor porque allí di clase donde dieron los profesores, los que antes fueron citados aquí. Y me complace enormemente que otra universidad de dominicos me vuelva a invitar a tan gran honor de hablar. Y además hablar de un tema que otro gran dominico, el padre Domingo de Soto, trató abundantemente, estableciendo ya en el siglo XVI un famoso debate sobre las leyes de pobres y sobre cómo tratar la pobreza. Por tanto, es un honor de nuevo y agradezco a los dominicos su confianza en invitar a este humilde profesor a hablarles, tanto al otro y el Atlántico como en esta. A ver, vamos... Yo, quería plantear un poco el tema de la pobreza, cómo se sale de la pobreza, cuáles son los mecanismos para salir de la pobreza y exponerlo de forma sucinta y después en el debate o cuando proceda, pues discutir si están de acuerdo conmigo o no. Esto yo, tal como lo tenía planteado, es un simposio. Por tanto, yo voy a plantear una serie de teorías sin contrastar. Este tipo de eventos no traigo ideas maduradas, sino que traigo propuestas, traigo ideas y quería exponerlas, algunas de ellas por primera vez. Entonces... para después debatirlas con ustedes, con un público tan selecto, a ver si estoy en un buen camino o en el mal camino. Por tanto, no son ideas totalmente maduradas, pero sí que son ideas que llevo tiempo meditando en ellas y quería exponerlas aquí, algunas de ellas. Entonces, primero, la pobreza. ¿Qué es la pobreza? La pobreza siempre es una medida relativa, no es una medida absoluta. Entonces, en ese aspecto hay que tenerlo en cuenta. La pobreza siempre es un concepto que se usa por comparación. Nosotros somos más pobres que o somos más ricos que, pero normalmente se entiende en ese sentido relativo, no en el sentido absoluto. En el sentido absoluto, es decir, una pobreza es decir, carencia de determinados bienes que se consideran indispensables para mantener un nivel de vida que se entiende correcto. En ese aspecto se entiende por pobreza absoluta. Pero normalmente cuando hablamos de pobreza, sobre todo en el nivel económico, casi siempre hablando de pobreza relativa. O sea, de pobreza somos más pobres que Suiza, somos más ricos que Ecuador, somos tal, siempre hacemos ese tipo de comparaciones. Y yo creo que es un error. Creo que hay que centrarse más en la pobreza absoluta que en la pobreza relativa. Yo creo que hay que centrarse en la idea de que las personas tengan acceso a una serie de bienes, una serie de bienes de consumo, una serie de elementos, pues sanidad, bueno, elementos de sanidad, elementos de comida, de vivienda, etcétera, más que centrarse en si somos más o menos que otros, y más que centrarse en comparar unas personas con otras. Entonces, el primer consejo, los dos primeros caveats que voy a hacer antes de entrar, cuáles entiendo yo que son las soluciones que debe afrontar el mercado o la sociedad para eliminar este problema de la pobreza absoluta. La pobreza relativa nunca se va a poder abolir. Pues en esta clase, en este auditorio, por fuerza hay el más rico y por fuerza hay el más pobre. Eso no quiere decir que el más rico sea muy rico ni que el más pobre sea muy pobre, pero si empezamos a sumar con contabilidad detallada la riqueza de cada uno de nosotros, en esta aula hay el más rico y en esta aula hay el más pobre. Y en esta aula el 10% más rico y en esta aula el 10% más pobre.
Eso no se puede evitar en cualquier situación del mundo, por muchos factores, por edad, porque son jóvenes ustedes y los más viejos normalmente tendemos a ganar más, por razones vitales, por razones de que unas personas escogen unas profesiones más remunerativas que otras, a cambio tienen que trabajar más duro, y otras personas en cambio escogen profesiones más cómodas o más demandadas y ganan menos. Pues forma parte de la libertad vital, la libertad de escoger su propia vida incluye también aceptar la responsabilidad de que unas personas van a ganar más y otras menos, van en las elecciones que nosotros hacemos. Entonces, eso no va a poder ser nunca aceptado, eliminado. Es decir, la pobreza relativa siempre va a existir. Y repito, habrá un 10% más rico, un 10% más pobre, etcétera, etcétera. Eso no puede. Y en la tierra también habrá el país, por fuerza, habrá el país más rico de la tierra, si empezamos a sumar hasta el céntimo la riqueza de cada uno, y habrá el país más pobre de la tierra. Lo que se trata lo que me importa a mí es que el país más pobre de la tierra no sea pobre, en términos absolutos, no que sea el más o el menos, porque eso no va a poder evitarlo. Entonces, lo primero que hay que evitar, en mi opinión, el primer caveat, o la primera advertencia que quiero hacer es que para crecer, desarrollarse, hay que poner a un lado la estadística. La estadística, el gobernador de Hong Kong dijo una vez muy sabiamente, cuando estaba Hong Kong empezando a desarrollarse, como sabe ahora es un país que empezó siendo, es un pedazo de piedra, una roca que está en el océano, ahora es uno de los países más ricos del mundo. El gobernador de Hong Kong, cuando empezó a desarrollarse en los años 50, dijo: no quiero saber nada de estadísticas, porque si empezamos con estadísticas, empezamos ya con un montón de peticiones, porque aquel sector crece, yo no crezco, yo quiero recursos para crecer como el otro, y quiero ser como el otro, y aquel me creció más. No, deje crecer, deje hacer. Y creció. Porque si empezamos ya a decir, no, es que el sector del acero crece y el sector del algodón no crece tanto y el sector de la industria agromecánica crece, y no, ya empezamos a querer que repartan los fondos unos con los otros, ya empezamos con presiones, hay que poner un arancel, hay que poner una intervención, hay que hacer una serie de medidas para proteger. No, deje crecer. Y ya saldrá. Ya saldrá. Es decir, no se puede saber cuál es el sector que va a crecer, nunca se puede saber dónde se va a desarrollar un país. Eso no se puede saber a priori. Querer planificarlo, querer usar esas herramientas para predecir el futuro es arrogancia intelectual, como diría el viejo Hayek. Es decir, es una idea de pretensión de conocimiento, de pretender que podemos conocer las condiciones futuras de un país. Entonces, el primer caveat es: olviden las comparaciones, trabajen ustedes, dedíquense a lo suyo, hagan lo mejor que puedan en sus trabajos, pero dejen de compararse con los demás. Porque es un error, porque si no, se comete otro error, que es querer imitar lo que hicieron otros. Y cada persona tiene su forma de desarrollarse, igual que una persona no puede imitar exactamente lo que hace otra, porque cada persona tiene sus características, dentro de la rica diversidad humana, cada una de las personas tenemos nuestras cualidades y tenemos que aprovecharlas, pero no podemos copiar unos de los otros e intentar imitar todo lo que hacen los demás, porque no puede ser. Entonces es un error. Se puede servir de luz, pero no intentar imitar todo lo que hacen los demás, sino seguir nuestro propio camino y ver qué sabemos hacer nosotros y hacerlo bien. Entonces, primero es advertencia, olvidar estadísticas y comparaciones. Trabajar y seguir estos mecanismos y olvidarse de datos agregados de Producto Interior Bruto que al final solo conducen yo creo que a errores. Y dos, la segunda advertencia que hago, el caveat previo, es olvidar la planificación. El desarrollo, antes discutía con Brian este tipo de cosas en la entrada y decía, no, es que se puede planificar el desarrollo. Yo creo que el desarrollo no puede ser planificado. Es decir, no se puede saber a priori cuál va a ser el desarrollo de un país, porque no se puede saber, porque depende de la acción humana y depende de la acción humana concreta y depende de las decisiones concretas que tome cada persona en cada sitio. Y querer intentar desarrollar por la fuerza un país acostumbra a fracasar. Yo siempre digo, los primeros países que desarrollaron, Inglaterra en la Revolución Industrial, Estados Unidos, ¿qué planificación siguieron? Ninguna. Determinaron por plan qué sitios tienen que desarrollarse, pues no. Salió Manchester, que fueron los primeros sitios que se empezaron a desarrollar así a eliminar la pobreza de forma masiva a nivel mundial. ¿Por qué? Porque había carbón allí, por una serie de casualidades, tenía un puerto bueno y tal, una serie de cosas, y empezó a desarrollarse allí esa industria, y después se extendió. Porque otra cosa que hay que tener en cuenta, lo que hay que explicar nunca es la pobreza, es la riqueza. Lo extraño en la humanidad es la riqueza, no la pobreza. El ser humano vivió siempre, todos los 50, 100.000, 150.000 años, o sea, en condiciones de pobreza absoluta, con hambrunas cada 20 o 25 años. La condición humana fue siempre de pobreza. Solo desde hace 200 años, más o menos, empezó el ser humano a eliminar a gran escala la pobreza absoluta. Y empezó
en unos pequeños sitios y se fue extendiendo como una mancha de aceite. Entonces, lo que hay que explicar es qué hicieron esos países, cómo se desarrollan esos países y no lo contrario. No explicar la pobreza como algo raro, sino explicar la riqueza y qué hay que hacer para la riqueza. Y la riqueza, señores, en términos absolutos siempre, es algo frágil. Se puede destruir fácilmente, muy fácilmente. Entonces, hay que tener en cuenta estos factores. Entonces, olvidar la planificación, olvidar las estadísticas. El desarrollo no puede ser planificado. No se puede saber qué sectores van a desarrollarse. Le contaba antes al doctor Martínez, cuando venía para aquí, que yo tenía en la universidad, cuando yo era como ustedes, tenía un profesor muy bueno. Lo tenía y lo tengo por un profesor muy, muy competente. Y nos explicaba a los jóvenes de aquella cómo iba a ser, pues, Galicia, que era nuestro estado de allí de España, cómo iba a ser dentro de 20 años. Nos decía, bueno, pues no sé qué tal. El textil no. El textil no. Es un gran planificador, fue director general de industria y fue muchas cosas después. Pero decir, el textil no, porque el textil van a venir los chinos y van a competir más barato, no. Entonces no sé qué empezaba allí a hablar de I+D+I, más spin-offs y cosas de estas así, que hay cosas así modernas, que hay combinación del conocimiento, el talento, la universidad, no sé, empezaba a hablar de estas cosas que les gustan mucho así a los técnicos y explicaba allí tal, no sé qué de la cerámica, no sé qué de las biotecnologías, no sé qué del mar, cultivar allí algas y no sé qué hacer con ellas y tal. ¿Cuál es el primer sector de Galicia hoy? Con bastante diferencia. El más próspero y el más tal. El textil. ¿Quién contaba con eso? Nada, nadie. ¿Quién contaba que iba a multinacionales, una de las más grandes multinacionales textiles del mundo, como Inditex, del grupo Zara, que es una de las multinacionales más grandes del mundo, iba a aparecer en Arteixo, que es un pueblo de Coruña? ¿Quién lo conoce bien vuestro decano, el señor Pérez Soto? ¿Quién iba a decirlo? Nadie. Pues salió un señor allí que sabía hacer ropa, punto. Y salió allí porque le salió el señor allí. Saliera en León o en Bucaramanga, estaría en Bucaramanga el textil. Lo que hay que darle son los medios, o sea, los medios no, las instituciones o las libertades o la forma de hacer que el señor pudiera prosperar. Pero te puede salir en Bucaramanga un industrial del acero, un industrial de la electrónica. No hay por qué. No hay un sitio a priori que diga dónde tienen que salir las cosas. Si cogeremos al planificador, diría, industria textil, no, hay que hacerlo en Zaragoza porque allí la logística es mejor para transportar. Pues no. Salió en un sitio bien excéntrico. Y después, a partir de ahí, pues critico el planeamiento, se crearon las infraestructuras, porque la gente piensa, no, primero le hacemos un marco, creamos carreteras, infraestructuras, centrales eléctricas, puertos, compañías de gas y tal, y así se desarrolla. No. Primero se desarrolla la industria y después viene el resto, que es como se hizo una revolución industrial y como se hace en España. Primero aparece la industria allí y después rápidamente ya hay conexiones con el puerto, se crean ferrocarriles, ya la propia empresa financia el ferrocarril, financia incluso un aeropuerto comercial para trasladar bienes y así. Es primero la industria y después el desarrollo. Pero la gente no, hacemos una serie de carreteras, hacemos una central con Cúcuta, una carretera de 6 carriles por lado y hacemos allí una central de gas y sale. No tiene por qué salir. A lo mejor en Cúcuta lo que tiene que salir en Bucaramanga es una industria del tornillo, una industria del acero o de la mermelada. Eso nunca se sabe, o del perfume. Eso nunca se sabe. Depende de la habilidad que tenga alguno de ustedes o lo que cree alguno de ustedes. Lo que pasa es que si alguno de ustedes tiene capacidad de crear, hay que dejárselo. No hay que agobiarlo con impuestos, ni con regulaciones, ni con trabajo. Dejarlo hacer y ya verá como Bucaramanga y todo propera, porque todos ustedes son inteligentes, todos ustedes tienen capacidades. Entonces, primero, esas advertencias. Después, ¿qué requisitos veo yo, en mi opinión, para crear una sociedad en la cual la pobreza absoluta sea eliminada y en la cual las personas tengan medios, tengan bienes y puedan disfrutar de una vida cómoda y cubrir sus necesidades vitales, sean estas cuales sean? Pues hay un factor que es principal. Ayer lo comentaba en la clase con algunas personas. El capital. Capital físico, capital humano. Los dos. Cuando hablo de capital, hablo de que una sociedad tiene que generar y solo se genera a través de una cosa, del ahorro de las personas, de los individuos y del ahorro de las empresas, pero básicamente de ahorro. La clave de la riqueza, la clave de capitalización es gastar siempre menos de lo que se gana. Esa es la clave de la riqueza. Ser capaces de sacrificarse y vivir siempre un poco por debajo de las posibilidades de uno. Ese ahorro es lo que nos va a dar riqueza a largo plazo, bien sea porque ese ahorro después es el que permite financiar carreteras, el que permite financiar ferrocarriles, el que permite financiar industrias, el que permite financiar
infraestructuras como centrales eléctricas, de gas, etc. Pero primero hay que ahorrarlo. Ayer les contaba el ejemplo de Robinson del palo. Si Robinson no ahorra, no tiene palo, y si no tiene palo, no puede producir cocos. Pero primero tuvo que ahorrar para hacer el palo. Pero desde el momento que tiene el palo en la mano, su productividad se incrementa muchísimo. Pues lo mismo, si nosotros, en vez de producir con las manos, producimos con la ayuda de toda esta electricidad que multiplica nuestra fuerza por 1000, somos más ricos. Si tenemos telefonía móvil, si tenemos un montón de bienes, es porque alguien, nuestros abuelos, lo ahorraron previamente y lo invirtieron bien. Pero primero es el factor de capitalización. Y es una cosa que se olvida muchas veces. Piensa que la riqueza es así. Como piensan los neoclásicos, muchas veces hablamos de ello. No, que no, la riqueza viene dada, la capital es algo que se consume y se crea en el momento. No, señor. A través del tiempo, nuestros antepasados fueron haciendo bienes de capital. Siempre derivado del ahorro. Empezaron pues, haciendo pequeñas carreteras, hicieron puentes que facilitaron la construcción. Alguno de nuestros abuelos o de sus abuelos pues, creó la primera central eléctrica de aquí de Bucaramanga, otros creó una central telefónica, otros una central de gas, y todo eso constituye una enorme red, una enorme estructura de capital que permite que cualquiera de nosotros trabajando multiplique su fuerza física por 100, por 10, por 1000, y por tanto nos haga ricos. La riqueza es capitalización y esa capitalización deriva después en producción. Lo que nos hace ricos es tener bienes y servicios. Pues los bienes y servicios hay que producirlos y se pueden producir sin bienes de capital. Entonces es necesario ahorrarlos previamente. Esto es un factor ético. La idea de ahorro, la idea de llevar una vida frugal, llevar una vida por debajo de las posibilidades, es un factor ético, es un valor incluso pues, de corte religioso que yo defiendo mucho en ese aspecto. Es decir, que esa idea de no vivir por encima de las posibilidades, no vivir endeudado, no vivir con este tipo de cosas, que es un valor que tenía mucho la gente de antes y que se va perdiendo. Pues esos valores, señores, fueron los que nos hicieron ricos. El ahorro de las empresas y el ahorro de los individuos. Es una forma de vida, que enriquece a las sociedades. Dicen, no, es que los ingleses, que decía, vayamos a los ingleses, por ejemplo. ¿Qué valores tenían? Los ingleses eran victorianos, eran sumamente rígidos, eran sumamente ahorradores, no gastaban, vivían siempre por debajo de sus posibilidades. El capitalista victoriano vivía del interés y jamás tocaba el principal. Si tenían 100 libras o si tenían 1000 libras, por ejemplo, rentaban 100 y 100 libras rentan 10, pues vivía con 10, se acostumbraba a vivir con 10. Y el resto iba para el montón. ¿Pero qué pasa? Al cabo de 7 años, en vez de 10 tenía 20, y al cabo de otros 7 tenía 40, y al cabo de otros 10 tenía 80, no sé si me explico. Iba incrementando su nivel de vida sin tocar el principal y enriqueciendo al mismo tiempo a la sociedad. Como eso creaba una mayor producción, los bienes se abarataban y cada vez eran más ricos. Es así como se hicieron. ¿Por qué crecen los chinos? Chino no, si dicen, no, es que el chino trabaja, efectivamente, pero el chino también hay que decirlo, el chino de promedio es el pueblo más ahorrador de la tierra, ahorra el 50% de los que ganan. El 50% de lo que ganan, se acostumbran a vivir con la mitad de lo que ganan. No solo la China grande, todas las chinas. La única pobre es la China comunista. Todas las otras 4 chinas son las 4 ricas y están entre los países más ricos de la tierra. Y son pueblos que trabajan y ahorran muy duramente. Y eso hay que darlo en cuenta. No decir, no, es que son ricos porque sí. No, señor, hay que ver por qué son ricos. Entonces, primero eso, capitalización. Capitalización de bienes físicos y de bienes humanos. E importa la educación. Pero cuidado, la educación, y aquí es donde podemos ser más polémicos. La educación no es un bien homogéneo. No toda educación es adecuada, digamos, para acabar con la riqueza. No, señor. Yo puedo educarlos en muchas cosas. No todas las ideas económicas favorecen el progreso. Yo no quiero aquí decir que la mía es la buena y la otra la mala, pero yo les digo una cosa. Creo que están en buena universidad, creo que están ustedes bien criados. Creo que las ideas que se enseñan aquí son las correctas, es mi opinión. Para ese tipo de cosas. Se enseñan valores éticos y se enseñan valores económicos correctos. Pero no toda educación, por el mero hecho de ser educación, favorece el progreso. Yo creo que hay educaciones que favorecen la pobreza. Yo lo tengo muy claro. No quiero aquí atacar a nadie ni insultar a nadie. Yo estoy cierto que hay ideas económicas, ideas políticas, ideas éticas que conducen directamente a la miseria. Pueden ver países de su entorno si quieren y ahí ya me dicen y ya me comparan. Pero yo tengo claro que no toda educación, por el mero hecho de ser educación, es necesariamente adecuada para este progreso. No toda educación genera capital humano. Alguna educación puede destruir capital humano. Eso corresponde a cada uno determinar cuál es. Yo creo que aquí están ustedes bien, es mi opinión. Pero bueno, eso ya
Cada uno entenderá y discutirá, pueden decirme que esto no es lo bueno, etc. Pero básicamente es esto. Entonces, primero, capital físico y capital humano, con las ideas adecuadas. A otro corresponderá determinar cuáles son. 2. Capitalismo. No basta con ahorrar. No basta con estar bien formados. Bien formados hay muchos pueblos en la Tierra. Siempre pongo el ejemplo del pueblo ruso, que es un pueblo muy formado, pero formado, en mi opinión, en ideas equivocadas. Por lo tanto, cuanto más aprendían, peor les iba. No sé si me explico. Porque si aprenden de una idea equivocada, cuanto más aprenden, más daño hacen, no más bien hacen. No sé si me explico. No siempre por educar. O sea, si yo, por ejemplo, educo en el racismo y empiezo a dar teoría del racismo, y puedo darla con gran erudición. Vamos a estudiar a Bachar de la Puig, vamos a estudiar al Conde de Gobineau, vamos a estudiar a Carus, vamos a estudiar a William Chamberlain, estudiamos las razas y tal, gran erudición, y yo les mando 40 libros para casa y saben todas las teorías de las razas, saben distinguir un melanesio, un chino, un indio, tal, y después jerarquizarlas, cuál es la raza superior y cosas por el estilo, y empezamos ahí y tal. Ustedes aprenden muchas cosas. Y seguro que son muy listos después, y tienen mucha cultura, y están muy formados en la forma de los cráneos y en ese tipo de cosas todas. Pero aquí, cuanto más aprenden, más daño hacen después. No sé si me explico. Si la idea es equivocada, cuanto más aprendan de ella, más daño van a hacer, ¿no? Más bien. Y casi es mejor que no estudiaran, a que estudien una idea mala que cause, si lo que quieren es producir más. Entonces, primero, ideas. Por eso digo la idea del capitalismo. La idea del capitalismo muchas veces es difícil de entender porque no es intuitiva. Las ideas en general que enseña la escuela austríaca no son intuitivas, son contraintuitivas. Y hay que estudiarlas. Hay que entenderlas. Muchas veces no se ven a simple vista. Lo que entendemos muchas veces por sentido común o por conocimiento común, muchas veces es un conjunto de falacias más o menos propagadas. El capitalismo hay que entenderlo y muchas veces hay que estudiarlo y entender cómo funciona. Pero el capitalismo básicamente es un conjunto de instituciones, tal como lo entiendo yo, las instituciones del capitalismo, que esos ahorros permiten asignarlos de la forma más productiva posible. Por ejemplo, claro, si nosotros tenemos ese ahorro, trabajamos duro y ahorramos, e invertimos el dinero en una fábrica, por ejemplo, no sé, de cintas de cassette, no se acuerdan de qué son esas cosas, ¿alguien se acuerda de lo que son las cintas de cassette? Pues diríamos, sí, tenemos un capital ahorrado, tenemos un dinero. ¿Cómo garantizar que ese ahorro, que ese capital está bien invertido, está invertido de la forma más correcta posible? Solo hay una forma, instituciones capitalistas que son precios y cálculo de beneficios y costes, de beneficios y pérdidas. Es decir, el beneficio es una cosa fundamental y el sistema de precios también. Es decir, el precio es una señal. Nos dice, vayan para aquí. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer? ¿Por qué tenemos que plantar plátanos y no duraznos? El precio nos dice, mira, el durazno está caro y el plátano está barato. Hay que invertir en durazno. Así nuestra tierra se valoriza y nuestro trabajo está mejor pagado, etc. Entonces, la producción se encamina al uso mejor que tiene en cada momento, con el precio y con el beneficio. Porque nadie sin sano juicio se le ocurriría, pienso yo, a día de hoy, que no es imposible en el futuro que se mejore la cinta de cassette y se haga un producto nuevo con ella, lo que sea. Pero a día de hoy, por ejemplo, o un miriñaki, que es un tipo de faldas que llevaban nuestras abuelas, ¿no? Es decir, ¿por qué no hacemos eso? Porque, miren, dirán, una empresa que haga miriñakis, una empresa que haga cintas de cassette, se ve en la bolsa, que es una institución, o se ve en la cuenta de resultados de la empresa, que aquella empresa pierde dinero. Entonces, el dinero invertido en esas cosas es perdido. Y el dinero gastado, yo qué sé, por ejemplo, en acciones de empresas de estas de Google o de Facebook, o por el estilo, es ganado. Por tanto, yo digo, el capital ahorrado en cada momento tiene que ser asignado al mejor de los usos posibles. Eso solo podemos saberlo con instituciones capitalistas. No hay ente humano centralizado, no hay ente de planificación central, no hay Estado en la Tierra que sea capaz de asignar correctamente esos recursos a sus mejores usos posibles. No hay forma. Solo puede saber un ente descentralizado como es el mercado. Solo puede saberse desde ese punto de vista. Entonces, el capitalismo es la siguiente función. Es decir, hay que tener
instituciones capitalistas, que asignen esos capitalistas, también, es decir, no es nada malo, normalmente se usa como algo peyorativo, como un reflejo del neoliberalismo salvaje que nos azota, estas cosas que nos dicen así tantas veces, ¿no? Un neoliberal. No soy un neo, soy peor que un neo, soy un paleo. Liberalismo viejo, no liberalismo nuevo. Quiero lo más que había antes. Ahora me parece muy blando lo que hay ahora. Pero digo, ¿cómo sabemos asignar todo eso? Pues con este tipo de instituciones, precios, beneficios, bolsas, mercados, todo tipo de instituciones de seguro, todo tipo de instituciones de compensación, las cámaras de compensación, que muchas veces compensan mercancías sin dinero, etc. Todo ese conjunto entramado de instituciones creadas lentamente por los empresarios es lo que nos permite en cada momento intentar asignar los recursos de la mejor forma posible. Y ese capitalismo debe no estar regulado, el capitalismo debe ser irrestricto. ¿Me explico? No debe haber en ningún ámbito ningún tipo de regulación, porque el regulador normalmente no sabe lo que hacer. Para eso ya sé que hay unos teóricos así neoclásicos que inventaron una teoría de que el mercado tiene fallos y cosas por el estilo. Sí, Samuelson, Musgrave, pues yo les digo así también, si quieren para el debate, el mercado no tiene fallos, ¿de acuerdo? Ninguno. Y les reto después a que me descubran los fallos que tiene, si quieren debatir. Pero el debate va por ahí. ¿Cómo asignar ese capital ahorrado? Pues de forma capitalista, a través de los mecanismos del mercado, a través de los mecanismos de inversión, nos permite que ese flujo de capitales, ese flujo de bienes sea siempre invertido de la mejor forma posible, de tal forma que la riqueza ahorrada se maximice. Este es el segundo punto. Trabajo. Esa es otra cuestión de ética, la ética del trabajo. Ya es lo que intenta el capitalismo es disminuir el trabajo, pero es bueno tener una ética social, una ética de cómo invertir nuestra vida, de cómo trabajar, de cómo producir. Y es una ética del trabajo, en el sentido de que hay que ser serios en los pactos, hay que llevar una vida frugal y una vida ordenada. Normalmente, Hayek lo decía con mucha razón. Cuando ustedes miren los 10 mandamientos, sean o no creyentes, pero miren los 10 mandamientos, por ejemplo. Las cosas que se enseñan allí, si las cumplen, normalmente les va bien. Si no las cumplen, les va mal. Digo, incluso efectos económicos. Ya sin ir más allá, repito, eso ya no me meto. Yo soy creyente, pero ustedes no tienen, no es este el debate. Pero normalmente esa forma de vida, de ser frugal, de respetar a los padres, de no robar, de ser honrado, etcétera, de trabajar duro, ese tipo de éticas, de no beber, de no tener pues, una vida disipada, pues normalmente lleva a que las sociedades prosperen, una sociedad en que la gente está todo el día bebida, una sociedad en que la gente está todo el día pues andando por ahí con mujeres o con hombres o con lo que sea, de forma irrestricta, pues bueno, pues están en su libertad, yo no soy quien de juzgar a nadie, pero de luego a esa sociedad no le va bien. No le va bien económicamente, que es lo que estoy aquí hablando yo. Es decir, no prospera. Ustedes normalmente están aquí porque sus papás o sus mamás no llevan una vida disipada. Que a lo mejor les apetecía. No sé si me explico. A lo mejor les apetecía. Sus papás, sus mamás les apetecían. Son personas como cualquiera. Igual que ustedes. Igual que a ustedes les apetecería llevar una vida disipada, que esta tentación está en todos nosotros, pero la reprimimos porque tenemos unos valores superiores, pero no es que no nos apetezca. Simplemente reprimimos esos instintos y los ordenamos y los canalizamos y eso nos lleva a una vida ordenada y lleva a que ustedes estén cuidados y que sus papás o sus mamás estén gastando dinero en su educación, en que ustedes lleven una vida mejor en vez de gastarlo. A lo mejor como le apetecía en vacaciones, en coches nuevos o en alcohol o en tabaco, en todo tipo de vicios. ¿Dónde está? Igual les apetecía, pero ellos no. Como tienen unos valores y una ética, solo tanto de que esa ética y esos valores ustedes lo sigan. Y esa ética y esos valores de trabajo duro. Además, el trabajo duro evita buena parte del consumo, nos enseña una disciplina, nos enseña un factor también que es fundamental. La idea de acostumbrarse a preterir el consumo o preterir, digamos, la satisfacción de las necesidades. Porque otro factor que influye aquí, que muchas veces nos incide, es la idea de tiempo.
tiempo, tiempo. La idea de preferencia temporal, que es un factor que también tiene que ver con todos estos, pero que es un factor central a la hora de que una sociedad progrese. Una sociedad progresa y se civiliza en la medida que restringe el tiempo. Es en el sentido de que es capaz de sacrificar los placeres inmediatos por placeres futuros superiores. En la medida que es capaz de sacrificarse, domesticarse y gobernarse a sí mismo y evitar, digamos, el malgasto. Es el mítico experimento que le ponen al niño un caramelo hoy o 2 dentro de una semana. ¿Cuál es el que prospera? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál creen? El de una semana. El que es capaz de posponer sus sacrificios o controlarse a sí mismo y domesticarse, ese es el que prospera. Y una sociedad solo puede prosperar en la medida que domestique el tiempo, porque ahí está en última instancia el valor ético. En la medida, primero, como le gusta decir al doctor Martínez, es decir, no es una cuestión de Papá Noel, no es una cuestión de que tengamos que tener todos derechos, que nos tengan que mantener, es una cuestión de ética, es decir, mira, tenemos que salir adelante nosotros solos, nadie nos tiene por qué ayudar, salvo que estemos tirados en la calle sin comer o en estado de inconsciencia, pero tenemos que salir nosotros y nadie tiene que trabajar por nosotros, no tenemos ningún tipo de derecho. Una sociedad que tenemos que trabajar y sacar nosotros adelante, a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestros mayores. Pero no tiene que venir ningún político, ninguna persona a decir que él nos salva. Es deber nuestro y es un deber moral, de primera orden. En la medida que tengamos esos deberes y tengamos esa represión del tiempo, la sociedad prospera. Pero toda ella en conjunto. Sentido, una persona que reprime sus instintos, que reprime su tiempo, que es capaz de, digamos, retrasar eso, es una persona que es capaz de ahorrar, el ahorro en última instancia es eso, y que genera una serie de instituciones útiles. En consecuencia, y ya para acabar, hay 3 factores importantes: capitalismo, ahorro, trabajo y tiempo. Esos factores combinados son los que hacen una sociedad rica y próspera. Repito, olvídense de comparar con los demás, piensen básicamente en ustedes mismos cómo puede hacer usted mejor y ya verán cómo todo va bien, pero olvídense de ningún tipo de plan o de que hay algún tipo de fórmula mágica que puede hacer una sociedad prosperar. Si hubiera esa fórmula mágica, ya sería usada en muchos países de la Tierra, y es como esa fórmula no existe y solo existe lo que digo yo, en mi opinión, muchos países no salen de pobres. ¿Qué pasa? Que las medidas que digo yo son duras. Y muchas sociedades modernas no son capaces de llevarla a cabo. Muchas sociedades modernas no son capaces de sacrificarse, de vivir por debajo de sus posibilidades, de trabajar duro. No queremos que todo nos venga regalado, como Papá Noel, que nos venga y nos regale todo tipo de cosas, que nos traiga todo tipo de bienes. No, señor, tenemos que trabajar nosotros, ahorrar nosotros, y de nuestro trabajo individual ya verá cómo salen sociedades libres, prósperas y ricas. Un placer.